Hola, mi nombre es Saúl. Fui sargento paramédico del ejército mexicano durante 11 años y esta es mi historia. Siempre pensé que lo peor que podía ver un soldado eran los estragos de un huracán o un deslave, pueblos a la mitad, casas de cartón tumbadas, animales arrastrados por el río. Pero no. Lo peor es cuando el tiempo se queda en el mismo lugar y te obliga a atender a quienes ya no pueden ser salvados, aunque sigan pidiendo turno. Eso me pasó en 2013, en las lomas húmedas entre Actopan y Alto Lucero, Veracruz, cuando nos enviaron a reabrir un antiguo puesto de socorro militar clausurado desde finales de los 90. El mapa lo nombraba con un alfiler oxidado, puesto P4. Nos despegaron después de una tormenta que tumbó puentes y dejó la sierra incomunicada. La consigna, reactivar P4 como puesto temporal para triage y evacuación aérea. Éramos 8, 2 ingenieros, 3 fusileros, un cabo radiooperador, un teniente médico y yo. El camino fue una brecha de lodo entre cafetales negros, a los lados, plásticos colgados en árboles, huellas de agua que había pasado por encima de todo. Llegamos a media tarde. P4 era un rectángulo de concreto con techo de lámina, paredes manchadas de humedad y una cruz roja despintada en la puerta. Por dentro, camillas plegables, un tablero de turnos carcomido y un olor a yodo que no tenía de dónde salir. La primera señal de que algo no estaba bien fue el reloj mural, detenido en las 17:12, pero con el segundero a media caída, como si alguien lo hubiera atrapado con los dedos. La segunda fue la bitácora de servicio, un cuaderno grueso con pasta de cartón, envuelta en una bolsa. El teniente la abrió para ver el último registro. La letra era firme, con tinta vieja. Decía, 31 de agosto de 1999. Turno nocturno, enfermería a cargo del Cap Izaguirre. Procedimientos pendientes, evacuación de 3 heridos al amanecer. Señal de radio inestable. Fin. El teniente dejó el cuaderno y soltó un gesto raro. Lo leí varias veces y la tinta parecía fresca por momentos, como si respirara. Montamos el puesto. Conectamos un generador pequeño y revisamos camillas. Afuera, el aire traía ese olor húmedo de los manglares y el zumbido lejano de insectos. El radiooperador probó frecuencias y consiguió enlazar con Jalapa. Todo en orden. Me tocó la primera ronda nocturna con Villeda, un fusilero callado. Caminamos alrededor del P4, linterna baja, pasos seguros. El lodo chupaba botas con una paciencia animal. Hasta que escuchamos una cosa que me quitó el sueño por años, dentro del puesto, el timbre metálico del carrito de medicación rodando contra una pared. Ese carrito estaba plegado en una esquina, amarrado con una cinta. Entramos. La linterna hizo un cono pálido sobre la mesa de curaciones. Nada fuera de lugar. Villeda señaló el carril en el suelo, una marca brillante que el agua del día no había borrado. Como si ruedas invisibles hubieran cruzado del consultorio al área de camillas y de vuelta. Llamamos al teniente, que llegó con su peculiar calma. No dijo nada, solo se acercó a la bitácora y pasó la mano por la página siguiente. Volteó. En la hoja que anoche estaba en blanco aparecía una línea escrita, 20 de septiembre de 2013. Tris por atender, 3, Cap Izaguirre, presente. El teniente palideció. Nadie más tocó el cuaderno. A medianoche, la radio comenzó a abrir y cerrar un canal con ruido húmedo. A ratos se filtraban voces. No eran las nuestras. Sonaban militares, sí, pero con una dicción de manual viejo. Puesto P4 helicóptero Sierra Alfa, pista de tierra en condiciones, triage rojo listo, solicito evacuación al amanecer. El cabo radiooperador juró que no transmitía a nadie desde nuestra mesa. Aún así, la respuesta llegó, una voz tan baja que más parecía pensamiento, negativo, techo cerrado. Mantener a la mano fluidos y calor. El teniente me miró como si estuviera calculando dónde acomodar 3 camillas que no existían. En medicina uno aprende a temer a los vacíos. Los latidos que no aparecen, las pupilas que no reaccionan, las manos que no aprietan. Aquí, el vacío era el mismo puesto. A las 2:10 el generador pegó un salto y la luz se volvió lechosa. Las sombras de camillas plegadas se estiraron como si alguien las estuviera jalando. El tablero de turnos giró solo y quedó en noche. Y, muy despacio, la puerta del almacén se abrió con ese susurro de metal húmedo que te parte la columna.
Nadie se asomó. Solo el olor a gasa vieja. El teniente ordenó cerrar y rezó con la boca cerrada, no por devoción, por rutina. Me quedé con la bitácora. Soy de manos inquietas y abrir cuadernos me calma. Al pasar la página, otra línea se añadió frente a nosotros, letra idéntica a la de 1999, como si se escribiera desde abajo del papel, reservar 3 litros de solución salina. Preparar mantas. A la par, 3 camillas plegables se desataron y quedaron abiertas. Miré al teniente. Él contestó sin mirarme, arma iraqueña del cerebro. A veces, para poder trabajar, uno acepta un delirio compartido. No pude evitar pensar que el delirio nos estaba poniendo a trabajar. A las 3:20, el aire cambió. Dejó de oler a humedad y comenzó a oler a lana mojada y piel quemada por el sol. El generador se apagó un segundo, y en ese instante vi claro, las 3 camillas tenían bultos. No cuerpos definidos, no caras. Bultos con contorno de tórax y piernas. Mis manos se movieron solas. Preparé accesos, abrí sueros, acomodé mantas que juraría no teníamos. El teniente puso una mano sobre la primera sombra y dijo, manténlo tibio. Sus dedos temblaban, no por miedo, por reconocimiento. En la siguiente página de la bitácora, la tinta sumó latidos, paciente 1, contusión en hemitórax. Paciente 2, abdomen rígido. Paciente 3, hipotermia. No había signos, no había nombres. Solo eso. Hice lo que aprendí en campo, hablarle a lo que duele aunque no te conteste. Palpé aire como si fuera piel. Apreté vendajes que no tocaban carne. Y, sin saber por qué, me puse a contar en voz baja hasta 50, como hacemos cuando esperamos que el helicóptero cruce el cerro. Al llegar al 30, la radio soltó otra voz. Era nítida, grave, seca. Capitán Izaguirre reporta. Se mantienen 3 tris rojo. Evacuación a primera luz. Volteé al teniente. Tenía los ojos húmedos. Susurró, fue mi instructor. Nunca nos lo dijo. De golpe, comprendí la tensión quieta con la que llevaba la noche. Quise hacer una cosa racional, registrar. Tomé un bolígrafo y escribí en la bitácora Saúl, sargento paramédico, 2013, sostengo sueros. Al terminar, mi línea estaba debajo de otra que no escribí, Saúl, no te quedes. No había tachones. No había diferencia de tinta. Era mi nombre, con mi caligrafía mala de urgencias, escrito por otra mano. El amanecer llegó tarde. El cielo cargaba un gris espeso, como si la montaña no quisiera soltar la luz. A las 5:40 escuchamos, muy lejos, el helicóptero de la policía estatal. Un zumbido tenue que el valle tragaba. El cabo se paró en la puerta con la antena levantada. «Traen brújula mala», me dijo, intentando un chiste sin risa. En la bitácora, una última instrucción apareció, cerrar el turno. «No nos esperen». El teniente cerró el cuaderno de golpe y lo amarró con la cinta. Ordenó levantar camillas. Las sombras, si las hubo, dejaron de tener peso. La aeronave nunca llegó. Jalapa aseguró por radio que había despegado tarde y regresado por techos bajos. Nos extrajimos por carretera al mediodía con barro hasta las rodillas. Dejamos P4 como estaba, salvo por 2 cosas, la bitácora y una manta doblada con cuidado dentro de una bolsa estéril. El teniente pidió autorización para llevarse el cuaderno para peritaje. Nadie lo cuestionó. En la caja de la camioneta, lo puso entre nosotros como si fuera una persona más. Volvía esa hoja muchas noches en mi cabeza. Días después, el teniente me llamó a su oficina del hospital militar. Tenía el cuaderno abierto en una página que no recordaba. Me lo acercó sin hablar. Abajo, con la letra de 1999, había un listado de apellidos: Izaguirre, P/diagonal Valtierra, J/diagonal Ortega, M/diagonal Villeda, H/diagonal Saúl. Los 2 últimos nombres estaban sin fecha. El teniente pasó el dedo sobre mi nombre como quien acaricia una placa. La bitácora tiene la costumbre de apuntar a los que revientan la regla, dijo al fin. Los que se quedan más de lo necesario. Pedí mi baja meses después. No por cobardía. Por obediencia.
En la madrugada despierto y escucho, desde el patio, el carrito de medicación rozando concreto, aunque vivo en un departamento sin patio. A veces me siento en la cocina, abro mi libreta y escribo mi nombre, solo para mirar cómo no aparece debajo, cómo no se suma una línea nueva que me llame. Otras noches me quedo dándole vueltas a una pregunta que nadie me enseñó a formular: ¿quién cierra el turno de los que no pudieron evacuar? ¿Quién firma a los que siguen esperando el helicóptero desde 1999? En la última revisión médica de rutina, me pidieron anotar antecedentes de estrés. En el formulario, mi mano escribió un detalle que aún no comprendo: P4. Presente. El doctor lo leyó sin interés y me selló la salida. Yo me quedé viendo el sello como se mira una brújula que vuelve a marcar norte de pronto. A veces la brújula es un nombre que no quieres ver en una lista. A veces una bitácora vieja es más precisa que cualquier GPS. Hace una semana, un excompañero me mandó una foto por mensaje, una hoja nueva de la bitácora, tomada con su celular. El trazo era el mismo, la tinta de siempre. Abajo de Villeda, un apellido con fecha: Villeda, H. 2021. Debajo, el mío, todavía sin número. Me quedé mirando la pantalla en silencio, como si esperara que alguien respirara del otro lado. Luego, casi por reflejo, fui a la alacena, saqué una manta térmica y la puse doblada sobre la mesa. Con las manos juntas, pensé en el capitán Izaguirre y en su turno eterno. Pensé en lo que me escribió: no te quedes. Desde entonces, cuando escucho sirenas en la madrugada o el golpe acometido de un carrito contra pared, cierro los ojos y repito la rutina de 2013, preparar sueros, reservar mantas, hablarle al vacío como si doliera. Y después, con una calma que aprendí tarde, cierro mi libreta y apago la luz. No por valentía. Para no darle a la bitácora la última palabra. Hola, mi nombre es Mateo, fui cabo de infantería en el noreste del país por casi 9 años, y esta es mi historia. Me tocó de todo: patrullajes, erradicaciones, traslados, retenes. Aprendí a distinguir el miedo útil del miedo que estorba. Pero hubo una guardia en la carretera de San Fernando a Matamoros, en 2007, que me enseñó que hay cosas que no entienden de protocolos ni de calibres. Esa madrugada seguimos las reglas al pie de la letra, y aún así cruzó por nosotros algo que no debería existir sobre asfalto. Nuestra posición era un retén fijo en el kilómetro 93, 2 unidades, conos fluorescentes, luces de emergencia, manta de revisión y la banda de clavos plegable lista si alguien intentaba evadir. Pintado en el suelo, con pintura blanca, el alto que nos recordaba a todos que significaba estar vivos a las 4 de la mañana. Al frente iba el teniente Villagrán, metódico, de esos que anotan hora y temperatura en la bitácora de servicio por costumbre. Éramos 6 más: Rubalcaba, un tipo flaco con una puntería excepcional; Ortega, el más joven, la binomio canófilo con tacha, una pastor belga hembra que nunca se equivocaba, y yo, con la radio en el chaleco y la cabeza clara por el café de termo. Esa madrugada la niebla estaba rara. No caía como sábana, sino en franjas, como humo estacionado por segmentos de carretera. Se veía el asfalto limpio y de pronto un bloque de lechoso inmóvil, luego claro otra vez. A la 1:14, según la bitácora, el primer aviso, el detector de velocidad marcó un vehículo acercándose a 80 por hora, procedente de sur a norte. En la cámara térmica portátil, solo vi un rectángulo más oscuro que la noche. No caliente, no vivo. Oscuro. El primer faro cortó la niebla y lo distinguimos: sedán viejo, pintura clara, placas del estado. Los faros delanteros venían bajos, sin prisa. Señalé con la lámpara, brazo extendido, indicación de alto. No reaccionó. Villagrán me dijo que activara la segunda indicación. Levanté la paleta luminosa. Siguió. A 20 metros de la línea de conos, Rubalcaba desplegó la banda de clavos como nos enseñaron. El sedán pasó por encima como si la banda fuera dibujo. Ni una vibración. Ni un escape de aire. Cruzó entre nosotros con la calma de quien entra a su cochera. Lo seguimos con las luces por un instante. Nadie habló. Solo Tacha, que había estado echada junto a la caseta, se levantó con el lomo erizado y se hizo hacia atrás, pegándose a la llanta de la Cheyenne como si el asfalto ardiera. Apunté la placa para anotarla: 3 letras, 3 números.
La tableta de reporte arrojó no coincide y ofreció volver a escanear. Villagrán pidió por radio un cruce con estatal, la frecuencia devolvió un silencio limpio, como si nadie habitara el otro lado. El protocolo exige anotar el evento. El teniente, con su letra pequeña, escribió en la bitácora, una 16, sedán oscuro, sin acatamiento, banda sin efecto. Pasó la hoja para firmar testigos. Firmamos. Cerré el libro. Al volver a abrirlo para corroborar la hora exacta, vi arriba del renglón de Villagrán otro registro que antes no estaba, una 5, vehículos sin ocupantes. Mis dedos se quedaron quietos sobre el papel. Nadie dijo broma ni engaño. Villagrán nos miró a todos con los ojos claros de quien no quiere pensar lo que un documento acaba de decir. A las 1:32, regresa la lectura en el radar, 80 por hora, aproximación sur-norte. La misma cifra. En el termal, otra vez el rectángulo negro. Mis brazos sabían la coreografía, paleta, brazo, voz. El sedán apareció 1 metro después de la niebla, como si hubiera estado estacionado dentro de ella. Igual placas. Igual altura. Igual ritmo. Esta vez Villagrán ordenó cerrar el carril con la Cheyenne cruzada. El sedán redujo apenas y se detuvo 3 segundos. En ese instante lo vi a 2 metros, pintura gris perla gastada, parabrisas con manchas de salitre, antena telescópica vieja. Lo automático en mí buscó al conductor. No había rostro. No había nada detrás del cristal, como un espejo en oscuridad. Sin embargo, el volante estaba a la altura correcta, la palanca en drive, el aire movía una cinta colgando del retrovisor con un santo de plástico tan común como cualquier carretera. Caminar hacia él fue como entrar a un cuarto con aire más pesado. Cuando estaba a un paso de la ventana, la radio en mi chaleco recibió un audio con mi voz diciendo, procediendo a revisión. No había apretado el botón. El sedán avanzó sin ruido de motor y contorneó la trompa de la Cheyenne con una curva imposible en ese espacio. Pasó junto a mí y Tacha emitió un sonido bajo que jamás le escuché en años de servicio, una especie de gemido contenido mientras retrocedía con las patas rígidas, negándose a mirar el automóvil. Kilómetro 93 a base, evasión 2 veces, favor de confirmar placa Besos 123, dijo Villagrán. La radio devolvió un golpeteo de interferencia y luego una voz, pero no era de base. Era una voz seca, distante, que enunciaba como si leyera de un parte, Unidad 7 informa, temporal cerrada, retén sin hombres. Villagrán nos miró a todos con una mezcla de furia y pregunta. Colgó la radio. Ordenó, bitácora. Todo. Al abrir el cuaderno, la página tenía una anotación nueva, cruzando el margen, 1:37, no contesta nadie. No nos movimos del lugar. A las 2:07, tercero. Igual lectura. Igual térmica. El mismo sedán. Villagrán decidió romper la rutina, me asignó el costado del conductor, a Rubalcaba la parte trasera, a Ortega el frente con escudo. Señalé alto. El sedán se detuvo frente a la caseta, alineado con el alto pintado en el piso. El aire bajó de temperatura. Sentí en los dientes la vibración metálica de algo a punto de partirse. Toqué el cristal con los nudillos, porque uno actúa como le enseñaron aunque el instinto se esconda. La ventana descendió 2 dedos, lo suficiente para que saliera un golpe de aire húmedo, viejo, con olor a mar salobre y gasolina vieja. Adentro, oscuridad pura. Y, sin embargo, estaba lleno, como si alguien respirara. No sé de dónde me salió el valor de preguntar, conductor, identificación. En lugar de voz de persona, lo que salió del coche fue una frase como radiada, limpia, en masculino joven, con tono de parte, retén 93, sin novedad. Venía del interior del carro, no del estéreo ni de mi radio. Era una frase que he dicho 1000 veces, con el peso de quien controla la noche. Rubalcaba, por la parte trasera, susurró mi apellido y no agregó nada. Ortega, al frente, dio un paso hacia atrás, el escudo temblando. Villagrán clavó los ojos en el parabrisas, levantó su lámpara y habló con la autoridad que se afina cuando el mundo se sale de sí. Vehículo, apague motor, ponga en neutral. El selector del sedán cambió de posición con un clic nítido. No había mano. Las luces del tablero encendieron un segundo y vi lo único humano de todo esto, la marca de dedos sobre el plástico del volante, no recientes, sino viejas, manchadas como grasientas,
como si alguien hubiera apretado por horas esperando no sé qué. La puerta trasera derecha se abrió sin que nadie la tocara. El interior era sombra, pero sentí una corriente de aire frío rozar mi pierna, subirse por el muslo y clavarse en la base del cráneo. En esa corriente venía un murmullo de muchas voces, no articuladas, como un rezo mal dicho por quienes no aprendieron las palabras. Tacha se tiró al suelo con el vientre pegado al asfalto y la cabeza entre las patas, actitud de rendición que no le había visto jamás. Ortega, dijo mi mamá en un hilo de voz, un reflejo viejo con el que el cuerpo busca refugio. Hubo un momento que no sé si ocurrió afuera o adentro de mí, vi el asfalto más claro, como si amaneciera 2 metros a la redonda, y a través de esa claridad, sombras de personas sentadas en el sedán, mirando hacia adelante, quietas, con la paciencia de los que ya no esperan llegar a ninguna parte. El techo estaba lleno de marcas, pequeños golpes hacia arriba, como si muchas manos hubieran jalado desde dentro. Villagrán cerró la puerta de un manotazo que no la tocó. El metal obedeció. Dio un paso atrás. Dijo, con voz de mando que no le conocí, kilómetro 93, paso. El sedán subió la ventana 2 dedos y se incorporó al carril como quien regresa a su carril tras ceder el paso en cortesía. Lo seguimos con la mirada hasta que la niebla lo devolvió a su sitio. No se pidió persecución. No supimos explicar qué perseguir. Anotamos. La bitácora quedó con 4 renglones escritos con calma quirúrgica. La última línea, escrita en letra que no era de ninguno, decía, 3, retén sin nombres. Al amanecer, un estatal que nos conocía llegó con café y pan. Le contamos sin adornos. Se quedó callado y luego, sin mirarnos, dijo que en 1995 había un retén en el 93 con 4 elementos que desaparecieron cuando una caravana intentó atravesar en la noche. Nadie supo si fueron levantados o si el río los arrastró después de una salida de camino. El reporte quedó como retén abandonado. Desde entonces, algunos choferes hablaban de un sedán que cruza 3 veces cuando cae la niebla. Nadie lo toma en serio a la hora del sol. Seguimos ahí 3 noches más. No volvió. Al 4.º día nos rotaron de sector. Guardé la bitácora con mis firmas viejas y la letra ajena que no quise repasar. Pedí mi baja 2 años después por desgaste. Me casé, cambié de ciudad, aprendí otros miedos. Pero hay mañanas en que despierto y el aire del cuarto huele a sal y a gasolina, y sé que la niebla va a aparecer en franjas de camino, aunque no vaya a ninguna carretera. Cuando eso pasa, cruzo la sala y encuentro, donde sea que me toque vivir, una sombra de rectángulo oscuro en el vidrio de la ventana, como si un sedán se hubiera estacionado al filo de mi casa. Entonces repito una frase que me mantiene con los pies en el suelo, retén 93, con hombres. Lo digo con cuidado, como quien sella una puerta. No he vuelto a ver ese auto. Pero cuando conduzco de noche y una franja de niebla corta el carril de forma exacta, bajo velocidad, pongo direccional, enciendo luces intermitentes y guardo un silencio que aprendí en servicio. No por precaución vial. Por respeto a los retenes que no cerraron su turno y siguen ahí, a la hora exacta, haciendo señas que nadie quiere ver. Hola, mi nombre es Israel, ex soldado de infantería del 41 Batallón con sede en Chiapas. Serví 8 años antes de pedir la baja definitiva, y aunque vi cosas duras, emboscadas, aludes, compañeros que no volvieron, hay una historia que nunca pude dejar en los cuarteles. La conté una sola vez, borracho, y nadie me creyó. Hoy la repito con la calma que da el tiempo, pero con el mismo escalofrío. Todo pasó en 2010, durante una operación de reconocimiento en los montes que colindan con Ocosingo. El terreno era selva densa, con caminos estrechos y húmedos. Nos habían enviado a buscar un campamento donde, según reportes, se escondían traficantes. Éramos 8 hombres, dirigidos por el teniente Aragón, un tipo estricto, pero justo. Caminamos 2 días sin encontrar nada. Todo era silencio, niebla y el zumbido constante de insectos que parecían flotar en el aire. Las noches eran pesadas, la humedad no te dejaba dormir y el ruido del monte nunca bajaba del todo. La tercera noche acampamos cerca de una barranca. El plan era descansar y reanudar el ascenso al amanecer. El soldado más joven, Ortega, se ofreció a hacer el primer turno de guardia. Siempre lo hacía, decía que no podía dormir sin fumar un cigarro mirando el monte. Yo tomé el segundo turno, de 2 a 4.
Cuando me levanté, Ortega no estaba. Pensamos que había ido al arroyo a orinar, pero nunca regresó. Lo buscamos hasta las 8 de la mañana. Rastros de pisadas, nada más. No había señales de lucha ni rastro de sangre. El teniente ordenó que lo consideráramos desaparecido y continuáramos con la misión. Al tercer día, sin embargo, todos empezamos a sentir lo mismo, la sensación de que nos seguían. No eran pasos pesados ni crujidos, era algo más sutil, como si alguien respirara detrás de nosotros cada vez que parábamos. La niebla empezó a cubrir el cerro a eso de las 6 de la tarde. El aire se volvió más denso y los árboles parecían moverse. Cuando acampamos, nadie quiso decirlo, pero todos teníamos la impresión de que había un noveno hombre en la formación. No lo veíamos con claridad, pero el monte, el eco de nuestras voces, devolvía 9 repeticiones. Esa noche me tocó otra vez el turno de guardia. A mitad de la madrugada escuché una voz que me dejó helado. Venía desde la barranca, entre la bruma. Era Ortega. Su voz, idéntica. Dijo mi nombre, Israel. Lo dijo 2 veces, igual que en los entrenamientos cuando me buscaba para fumar a escondidas. Me asomé con la linterna y grité. Nadie contestó. Solo el eco devolvió mi nombre. Desperté a Aragón. Bajamos con cuidado hacia la orilla. Allí, entre los matorrales, encontramos algo que me paralizó, las huellas de botas militares recientes, marcadas sobre barro fresco. Pero no había lluvia desde el día anterior. Seguimos el rastro unos metros y llegamos a una especie de claro pequeño. En el centro, una fogata apagada, y sobre ella, el casco de Ortega, limpio, brillante, como recién pulido. El teniente lo tomó con las manos y se lo llevó al campamento. Al amanecer, cuando revisamos, el casco estaba seco, pero la parte interior tenía humedad, como si alguien lo hubiera estado usando. Aragón ordenó guardar silencio y seguir avanzando, aunque yo podía notar que el miedo ya lo había alcanzado también. Ese día la selva cambió. No sé cómo explicarlo. Los sonidos eran más lejanos, los árboles parecían cerrar el paso. Cada tanto escuchábamos a alguien caminar entre los arbustos, pero cuando apuntábamos con el rifle, no había nada. El perro rastreador, un labrador entrenado, no dejaba de gemir. Esa noche no encendimos fuego. Nos acomodamos en círculo. Yo intentaba mantenerme despierto cuando, de repente, escuché el ruido de ramas moviéndose. Algo venía desde la pendiente. Todos apuntamos. Lo que apareció frente a nosotros era imposible, Ortega, empapado, con el uniforme intacto, pero pálido, cubierto de tierra hasta las rodillas. ¿Dónde estabas, cabrón?, le gritó el teniente, sin bajar el arma. Ortega no contestó. Solo levantó la mano derecha, con la palma abierta, como pidiendo ayuda. Me acerqué y noté que sus labios se movían, pero no salía sonido. Era como si quisiera hablar, pero algo se lo impidiera. En el reflejo de mi linterna vi que sus ojos estaban en blanco, completamente, como si la pupila se hubiera borrado. Dio un paso hacia nosotros y el aire se enfrió al instante. Nadie respiraba. El teniente, con la voz temblorosa, le ordenó que se identificara. Ortega levantó la cabeza y, con una voz ronca, que no era la suya, dijo: «Orden de replegar. La sierra no perdona». Disparé. No por valor, sino por reflejo. La bala atravesó la figura sin hacer ruido de impacto, sin sangre. Ortega se desvaneció como si el aire se lo tragara. En el suelo quedó su casco. El mismo que habíamos guardado. A partir de ahí, todo se volvió confuso. El radio comenzó a emitir ruido, la brújula giraba sin sentido y la temperatura bajó tanto que el vaho se condensaba sobre las armas. Pasamos el resto de la noche despiertos, sin hablar. Al amanecer, cuando el sol apenas tocó el cerro, recogimos el equipo y emprendimos el descenso. Pero la selva ya no era la misma. Caminamos 4 horas y el paisaje no cambiaba. Los mismos árboles, las mismas piedras, el mismo arroyo. Dábamos vueltas en círculos. El teniente marcó con spray una roca para comprobarlo. 20 minutos después pasamos junto a la misma marca. Fue ahí cuando comprendimos que no estábamos solos. De repente, la radio del teniente se activó sola. Una voz clara, en tono oficial, dijo: «Unidad Sierra 4 reportando,
localizados todos. Preparar evacuación aérea. Aragón contestó emocionado, aquí Sierra 4, afirmativo, preparados. Pero la voz repitió la misma frase, idéntica, como un eco grabado. Luego una tercera vez, más distorsionada, localizados todos, todos, todos. Un zumbido metálico llenó el aire. Y entonces lo vimos, entre los árboles, una figura uniforme avanzando hacia nosotros. Al principio pensamos que era otro soldado perdido, pero cuando la luz del sol dio sobre su rostro, no quedaba duda. Era Ortega. Otra vez. Exactamente igual. Misma postura, mismo paso. Solo que ahora traía en la mano su rifle, oxidado, cubierto de musgo, como sacado de la tierra. No esperamos órdenes. Corrimos. Cada uno en dirección distinta. Yo bajé la pendiente sin mirar atrás, con el corazón estallando. No sé cuánto tiempo corrí. Cuando me detuve, estaba solo, cubierto de barro y sin radio. Caminé hasta que el ruido del monte volvió a ser normal. A media tarde encontré una patrulla militar que había sido enviada desde el batallón a buscarnos. Solo me hallaron a mí. De los otros 7, nunca se encontró nada. Ni mochilas, ni fusiles, ni siquiera huellas. Días después, en el informe oficial, se registró como desaparición por deslizamiento de terreno. Nadie mencionó al soldado Ortega, ni la voz en la radio, ni las vueltas en el mismo sendero. Pero los oficiales viejos me contaron que en esa zona, desde los 70, patrullas completas se perdían entre la niebla y aparecían días después desorientadas o no aparecían nunca. Dicen que los cerros de Chiapas tienen guardianes antiguos que toman forma humana, que se disfrazan de los que caen y que si les hablas, te unes a ellos. Yo ya no porto uniforme, pero todavía sueño con el cerro. En el sueño siempre estoy de guardia y a lo lejos escucho pasos entre la maleza. Luego una voz, la de Ortega, diciendo mi nombre. Cuando despierto, hay barro seco en mis botas, aunque no haya llovido en semanas. A veces me pregunto si ese día salí realmente de la selva o si sigo allá arriba, caminando en círculos con los demás. Hola, mi nombre es Fernando, fui cabo de artillería en el ejército mexicano y serví durante 12 años. No era supersticioso hasta que me tocó un destacamento en el campo de tiro de Santa Lucía, en el Estado de México. Aquel sitio es inmenso, lleno de historia y de cosas que jamás deberían moverse de donde quedaron enterradas. Lo que viví ahí, durante una noche de guardia en 2016, me enseñó que algunos lugares siguen siendo cuarteles, aunque sus soldados ya no estén vivos. El campo de tiro estaba dividido en sectores. El nuestro, el sector 5, llevaba años sin usarse. Ahí hacían prácticas de mortero en los 80, pero se clausuró porque el terreno se hundía en algunas zonas. En teoría, solo quedaban casquillos oxidados y cráteres llenos de agua. Nos enviaron para custodiar una caravana de ingenieros que iba a evaluar la zona para reabrirla. Teníamos que quedarnos 3 noches vigilando el perímetro. La primera fue tranquila, la segunda no tanto. Todo comenzó cerca de la medianoche. Yo hacía rondín con mi compañero, el soldado Peña. Caminábamos por un sendero entre árboles resecos, con el viento empujando hojas. De pronto, escuchamos detonaciones lejanas, como ráfagas de fusil. Lo raro es que los reportes no hablaban de ningún ejercicio programado. Eran descargas precisas, en ráfagas de 3, repetidas con ritmo. Peña me miró y dijo: tal vez están practicando en otro sector. Pero el sonido no venía de lejos. Venía de dentro del campo, justo del área clausurada. Decidimos avisar al sargento de guardia. Él se levantó, encendió su radio y trató de comunicarse con el grupo de ingenieros. Nadie contestó. «Habrá interferencia», murmuró. Pero cuando la estática se aclaró, escuchamos algo, una voz, nítida, con tono militar, diciendo fuego en posición, fuego en posición. Era una orden. Exactamente como en las prácticas antiguas de artillería. El sargento cambió de frecuencia, pero la misma voz sonó en todos los canales. Listos para disparar. Luego, una explosión sorda retumbó en la tierra, tan fuerte que las latas de café en la mesa vibraron. Salimos todos. El aire olía a pólvora. El suelo temblaba bajo los pies. No era eco, era real. Corrimos hacia el origen del estruendo.
El terreno se abría en una especie de explanada circular, marcada con líneas blancas borradas por el tiempo. En el centro, bajo la luz de la luna, había hombres. Al principio pensamos que eran los ingenieros, pero cuando enfocamos con las linternas, algo no cuadraba. Eran figuras de uniforme verde olivo antiguo, con cascos redondos y mochilas de lona. Todos estaban agachados, cargando tubos de mortero. No emitían ningún sonido, solo se movían con precisión. «¡Alto, ejército mexicano!», gritó el sargento. Ninguno se detuvo. Uno de ellos levantó el brazo, como marcando el objetivo. Y entonces se escuchó otra vez, fuego en posición. El cielo se iluminó por un instante. Una ráfaga de luz blanca cruzó el aire y cayó en la ladera opuesta, sin explosión, solo con un destello que dejó el olor a metal quemado. Cuando la luz se disipó, las figuras ya no estaban. Nos quedamos paralizados. Peña apuntaba su rifle temblando. «Son los muertos», dijo en voz baja. Nadie respondió. De regreso al campamento, encontramos la radio del sargento encendida. La estática seguía. Entre el ruido se escuchaba una grabación vieja, como de cinta: ejercicio finalizado, resultados negativos, 3 bajas en campo. Esa frase nos heló. Porque esa misma madrugada, el sargento decidió revisar los archivos del cuartel viejo. Encontró un informe de 1983, una práctica de mortero en el sector 5 había terminado con 3 soldados muertos por explosión accidental. La zona fue cerrada desde entonces. A las 2 de la mañana, la tierra volvió a vibrar. El retumbar venía del norte, pero esta vez acompañado de gritos, órdenes, el ruido de botas corriendo. Salimos todos. El aire estaba espeso, denso. En la distancia, los fogonazos iluminaban la maleza, como si alguien estuviera disparando hacia la nada. Avanzamos con precaución. Cuando llegamos a la planicie, vimos lo imposible: una unidad entera desplegada, hombres corriendo, cargando munición, gritando órdenes. Las voces eran antiguas, con acento distinto, militar de otra época. Nos acercamos hasta el borde del terreno. Ninguno de ellos parecía notar nuestra presencia. Las balas cruzaban, pero sin sonido de impacto. Solo luces que desaparecían a mitad del aire. Uno de los soldados fantasmas tropezó a pocos metros de nosotros. Cayó al suelo, se retorció y se quedó inmóvil. Su rostro, iluminado por un instante, era gris, borroso, pero tenía rasgos. Juraría que respiraba. Me acerqué por reflejo. Al extender la mano, mi piel sintió un frío tan profundo que dolió. En ese momento, la figura se disolvió en humo. El sargento gritó que nos replegáramos. Corrimos de regreso al campamento. A nuestras espaldas, el estruendo continuó un minuto más, luego se apagó como si alguien bajara el volumen del mundo. El amanecer llegó con un silencio imposible. El terreno estaba cubierto de neblina. Cuando bajamos a la explanada, no había huellas, ni cráteres, ni nada. Solo el olor persistente a pólvora vieja. En el centro, sin embargo, hallamos algo que no debería existir: 3 cascos de acero perfectamente alineados sobre el suelo, limpios, brillantes, sin rastro de óxido. Dentro de cada uno había una placa de identificación militar con nombres grabados y una fecha: 1983. El sargento los recogió y los llevó al cuartel. Dijo que los entregaría al archivo histórico. Pero al siguiente día, la jefatura nos informó que no existía registro de esas placas en ningún archivo. Como si los nombres nunca hubieran estado en servicio. Esa misma noche, mientras dormíamos, el eco de las detonaciones volvió a escucharse, más lejos, más apagado. Nadie salió del campamento. A la mañana siguiente, sobre la mesa del sargento, estaban los 3 cascos otra vez, perfectamente colocados, con una capa de tierra fresca alrededor. Desde entonces, el sector 5 sigue cerrado. Nadie se atreve a entrar después de medianoche. Dicen que, en noches de neblina, si caminas cerca del campo, puedes escuchar las órdenes viejas resonando: fuego en posición, preparar recarga, fuego. Yo pedí mi baja poco después. Pero hasta hoy, cada vez que escucho un trueno o un cohete en el cielo, mi cuerpo reacciona como si volviera a estar ahí, con la radio sonando sola y el olor a pólvora llenándome los pulmones. Porque en el ejército uno aprende a obedecer voces.
pero nunca te enseñan qué hacer cuando las órdenes vienen del otro lado. Gracias por llegar hasta el final, gente. Dejen en los comentarios qué piensan de las aterradoras historias de hoy y si creen tener una más aterradora. Compártanla a nuestro correo electrónico para poder publicarla en un episodio de nuestro canal. Hasta el siguiente video.